Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da, Señor, de estar unidas aquí para conocerte, conocer tus deseos, Señor, de cómo deseas que nos conduzcamos. Gracias por dejar tu palabra, Señor, escrita en la Biblia. Gracias por inspirar, Señor, a esos grandes hombres de fe. Padre, que pudieron discernir tu palabra y dejarla aquí para instruirnos a nosotros hoy en día. Gracias, Padre, por lo que tú eres, por quien tú eres, por lo que haces por nosotros. Gracias, Papá, por dejarnos acercarnos a ti. Gracias por amarnos, por corregirnos, por instruirnos. Padre, disponemos este tiempo en tus manos. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para que seas tú, Jesús, el que abra nuestro entendimiento, el que ponga, Señor, tus palabras en nuestros corazones y podamos recibir, Señor, esta palabra de exhortación, de ánimo, Señor, a nuestras vidas para conducirnos como tú deseas. Como siempre, papá. Te damos a ti las gracias, te damos a ti la gloria, te damos a ti toda honra porque digno eres de recibirla. Mientras, Padre, nosotros crecemos en ti, te conocemos y nos acercamos, Padre, te dejamos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, toda turbación, Señor, en la mente o en el espíritu. Padre, lo depositamos en tus manos esta mañana. Si hay alguien con preocupación, con angustia, con temor, con tristeza, Padre, que en esta mañana sea depositada en tus manos, Padre, y que tú tomes toda carga, toda enfermedad y que, Señor, puedan sentirse libres y confiadas de que tú estás obrando mientras nosotros, Señor, te estamos buscando. A ti sea dada toda honra por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Mis amadas, muy buenos días, las que se acaban de conectar. Ah, permítanme, voy a pedir un vasito de agua. Discúlpenme, ya. Siempre no sé qué pasa con mi garganta cuando voy a exponer, pero aquí estamos, ¿verdad? Ah, vamos a iniciar un nuevo capítulo. Capítulo 5. Recuerden que cerramos el capítulo 4 hace 2 semanas. La semana pasada, el martes, tuvimos oración por Israel. Recuerden que cada primer martes de mes estamos teniendo oración por Israel. Gracias. Y bueno, quiero darles un poquito de contexto general, como cada inicio de capítulo. Siempre les recuerdo para que estemos nosotros reafirmando este conocimiento y por si hay alguna nueva, sepa de lo que estamos hablando. Estamos estudiando el libro de Efesios. Si ustedes recuerdan, al inicio nosotros vimos cómo el libro de Efesios se iba a dividir en dos partes, específicamente, ¿verdad? El libro de Efesios, lo que hoy en día es que, a ver si se recuerdan, Turquía, ¿verdad? El país de Turquía. En esa zona del país de Turquía hoy en día es para que lo identifiquen. En ese tiempo era la ciudad de Éfeso, ¿verdad? El país donde estuvo Jesús, donde caminó Pablo. Y Éfeso, no muy lejos de lo que hoy mismo vivimos hoy en día, perdón, en el mundo, Éfeso era uno de los lugares más idólatras que habían en el mundo.
¿sí? Era una perversión absoluta. ¿Por qué? Porque ahí practicaban y estaba establecida la diosa de Éfeso, Diana, la Éfeso de, no, no mi Dianita preciosa, esa es una hija de Dios hermosa, pero así se llamaba la Artemisa, era una diosa que tenía atrapada al pueblo romano y los incitaba a tener inmoralidades de todo tipo, ¿verdad? Y por eso la gente de Éfeso vivía cegada, vivía en sus avaricias, en doctrinas falsas, en filosofías, eh, en, en magia, bueno, en toda la perversión, en todas las cosas que no le agradaban a Dios. ¿Verdad? Estaba totalmente perdida, pero dentro de todo eso fueron impactadas algunas vidas por medio de Pablo y se levantó una iglesia de hijos de Dios, de cristianos. Entonces ellos estaban buscando al Señor, pero en ese tiempo, era joven la iglesia, Pablo fue aprendido, ¿verdad? O sea, fue encarcelado en Roma. Acuérdense siempre, cada inicio de capítulo les hago esta referencia para que estemos recordando. Pablo estaba encarcelado y les empieza a enviar cartas. Le envió carta con Timoteo, un discípulo que él estaba teniendo y entrenando. Y dentro de esas cartas, pues les estaba enviando estas exhortaciones de la que estamos viendo aquí. Los primeros tres capítulos, del 1 al 3, fueron las cartas que envió Pablo a la iglesia y que hoy en día a nosotros nos ha servido para nosotros reconocer y ver la identidad que tenemos ya al haber recibido a Cristo. Y por eso en los primeros tres capítulos nosotros nos enfocamos mucho en ver nuestra identidad, que es lo principal que nosotros tenemos que tener bien establecidas como hijas de Dios, el saber quiénes somos. Si tú no tienes una identidad firme, una identidad clara, una identidad que tú sabes quién eres como hija de Dios, cómo debes conducirte y a qué tienes derecho, vas a estar batallando mucho en este mundo. Aunque sabiendo todo eso, aún se batalla. ¿Verdad? No teniendo el conocimiento firme, batallamos aún más y sobre todo con las emociones, porque no tienes una identidad clara, una identidad firme, ¿sí? Cuando tú la tienes, tú sabes quién eres, ¿verdad? Y tú sabes a qué reinado perteneces y tú sabes a lo que puedes tener acceso. Entonces, es tan importante esos primeros tres capítulos. Si tú te lo perdiste, vete al canal de YouTube que tenemos de Mamás Paradas en la Brecha y escucha esos capítulos, del primero al 3. Obviamente no están capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque fueron desglosados versículo a versículo y nos llevamos algunas clasecitas con todos esos, pero necesitas tú saber y conocer. Si tú las llevaste, si no has reafirmado o te olvidaste, vuelve a escucharlas, porque es muy necesario que nosotras como hijas de Dios tengamos bien clara nuestra identidad en Cristo. Estos fueron los tres primeros capítulos que nos enseña Pablo. Y después la segunda parte, que entramos la vez pasada a partir del capítulo 4 y va a ser hasta el resto del capítulo 6, nos habla acerca de cómo aplicar o cómo conducirnos nosotros en esta vida, en el mundo, ¿verdad? Si somos hijas de Dios, tenemos una identidad real, de una realeza, entonces, ¿cómo debemos nosotros conducirnos? Y si nosotros aplicamos, entonces nosotros sabremos cómo tomar las promesas del Señor, hacerlas nuestras, aplicarlas y vamos a ver resultados, vamos a ver la victoria y vamos a tener éxito en todo lo que hagamos porque Dios va a estar honrando lo que nosotros estamos honrando de su palabra también. Por eso es tan importante, mis amadas. Pablo nos exhorta en estos tres capítulos, 4, 5 y 6, a vivir una manera
digna de nuestro llamamiento. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestro llamamiento? Lo vimos en el capítulo 4. O sea, reflejar quiénes somos realmente en Cristo, nuestra identidad, nuestra conducta. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Hoy en día, sus hijos, le pertenecemos a Él. Esa es la iglesia, nosotros. Y dite a ti misma, yo soy la iglesia de Cristo, yo soy quien represento a Cristo. ¿Cómo lo voy a representar? Y acuérdense todo lo que estudiamos en el libro 4. Quítate esto, te sugiero que ya no hagas griterías y enojos y bueno, una cantidad de cosas tremendas que nos ayudaron a despertar y a ver realmente cómo debemos conducirnos. Y hoy estamos comenzando el capítulo 5. Yo quiero que tengas tu Biblia a la mano. Si la tienes ahí, ábrela en el capítulo 5 de Efesios. Estamos ya en el penúltimo libro, en el penúltimo capítulo de este libro, que no queremos que se termine, ¿verdad? Porque está muy bueno. Aunque nos regañen, ¿verdad? Y nos exhorte, Pablito aquí con estas cartitas, pero son muy buenas, son para nuestro beneficio, de verdad. Entonces aquí Pablo comienza exhortándonos pues a vivir como esos hijos de Dios, ¿verdad? Imitadores. Tenemos que ser imitadores del Pablo, de Jesús, del Padre y rechazar, ¿verdad? Toda forma de inmoralidad. Dice, si ya lo tienes ahí, y yo anoté aquí varias versiones que las quiero leer porque traen unas cuantas palabritas diferentes, pero que nos ayudan a ver de otra manera más clara. Y empezamos con la Reina Valera. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quiero leérselos en nueva traducción viviente y en nueva versión internacional. Dice la traducción viviente, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y vamos a la versión internacional. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia,
porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mis amadas, yo creo que con solo leer esto queda muy claro, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Pero quiero que vayamos a verlo un poquito más detenido. No sé si nos dé tiempo de terminar los 5 versículos, pero no importa. Por lo menos los 3 primeros, quiero que quede bien, bien cimentado, bien claro, porque hay mucho que reafirmar en nuestra vida. Y tal vez nosotros ya sabemos que no debemos hacer todas estas cosas, pero ya cuando lo leemos y estudiamos con conciencia, debe quedarse grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Para qué? Para que cuando nosotros se presente la situación que haga participar o caer en alguna de estas cosas, que el Espíritu Santo redarguya nuestra vida y tú tengas la capacidad de discernir y poner un alto, pararte y moverte, darte la vuelta y ir. ¿Por qué? Porque estas cosas le agradan a Dios. Verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Las otras versiones dicen, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos. Imiten a Dios como hijos muy amados, dice el verso 1 en esas 3 versiones. ¿Qué es imitadores? ¿Qué es ser imitador? ¿Sí? Y yo creo que esto se refleja mucho a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando queremos que nuestros hijos imiten nuestras buenas costumbres, no de las malas, porque sabemos que todos tenemos cosillas, ¿verdad? Pero queremos que ellos sean educados, respetuosos, que saluden, que den las gracias, que nos imiten. Estamos siendo modelos para ellos aún desde la muy temprana edad, porque queremos que se conduzcan con bien y que sean hijos de bien. Pues esta es la manera. En el griego, yo anoté aquí, en el griego la palabra es mimetal y dice que viene de la palabra mímica. La mímica, saben que son unos mimos los que hacen mímica, que significa copiar, reflejar, reproducir el carácter de alguien. Esto es lo que significa la palabra imitadores en el griego, reproducir el carácter de alguien. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo que los hijos de Dios debemos que aprender, imitar el carácter de Dios. Así como nosotros los padres queremos que nuestros hijos aprendan observándonos, nosotros debemos aprender y reflejar a Dios en nuestras vidas. Entonces, que en nuestro diario vivir, de acuerdo a las acciones que nosotros tengamos, que siempre nos preguntemos, ¿estoy imitando a Dios? ¿Dios o Jesucristo respondería de esta manera? ¿Cómo le haría Jesús en esta situación? Y si no tienes la respuesta, nosotros como mujeres tenemos intuición, ¿verdad? Y muy desarrollada. Y sabemos cuando actuamos bien, pero también sabemos cuando actuamos mal. Y nosotras como mujeres lo sabemos. Cuando queremos actuar mal,
cuando somos malintencionadas, cuando queremos darle, por ahí hay un dicho, agua de su propio chocolate, la verdad, y no me vas a dejar mentir, ¿verdad? Porque es la naturaleza carnal. Pero esto no debe ser así. Dice, debemos ser imitadores de Cristo. Quitémonos todo eso. El mundo nos lo va a ofrecer y nos va a conducir a reaccionar o a hacer cosas que a Dios no le agradan. Dice, ser imitadores como hijos amados, ¿verdad? Esto como hijos amados, la motivación, mis amadas, yo le digo aquí, tienes que entender que como hija amada, como los capítulos que vimos del 1 al 3, que recibimos la identidad de hijas, tú tienes que saber que si eres hija del rey, te vas a conducir como una princesa, ¿verdad? Entonces, tu manera debe ser acorde a lo que tú eres, ¿verdad? Es el resultado, porque eres amada, porque tienes identidad. Tu realeza va a ser el resultado, tus acciones. No para que lo tomes, que tu motivación sea el temor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas confunden, ¡Ah! Como soy hija de Dios, soy hijo de Dios, Él me amó, Él murió por mí, pero ahí va la cosa. Si tú no tienes una identidad clara, lo único con lo que tú vas a estar haciendo y caminando es por obligación, porque sabes que a Dios no le agrada y porque tienes el temor de que no está bien, un temor de temor, no temor santo de Dios, un temor de miedo. ¿Sí me explico? Que tu motivación es el temor de que no te va a ir bien o de que Dios te puede castigar o de algo porque no te estás conduciendo bien. ¿Sí me explico? Esa no debe ser tu motivación para conducirte bien. Tu motivación para conducirte bien en esta vida, rectamente, dignamente, como lo que Dios te está pidiendo aquí, debe ser el amor, el resultado de agradecimiento de saber quién eres tú como persona y no por el temor a que si no hago bien las cosas me va a ir mal. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia y yo quería dejártela clara. Por eso es tan importante que tú sepas quién eres como hija de Dios, ¿verdad? No imitamos a Dios, mis amadas, para ganar su favor, por compromiso, porque tú ya fuiste amada, ya fuiste rescatada, ya Dios lo dio todo por ti. Tú tienes que saber identificar eso, quién eres en Cristo. Y no tienes que hacer nada para ganar su favor y para ganar su amor. Solamente debes conducirte dignamente, dando y reflejando tu realeza, quién eres. ¿Sí me explico? Puse una frase aquí, dice, nuestra ética cristiana no nace de reglas externas, sino nace como resultado de la identidad como hijos. Tremendo, ¿verdad? Nace como resultado de la identidad como hijos, no de las reglas, no de de los puntos que te dicen o de las exhortaciones que te dicen y lo que les decía aquí, y que tú vayas a conducirte o a hacer las cosas por temor o por quedar bien, sino como resultado, la acción que ya sale por lo que tú eres. Verso 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como agradable, como aroma agradable a Dios. Y la versión internacional nos dice el verso 2, lleven una vida de amor,
así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio como olor agradable. Lleven una vida de amor, así como Jesucristo dio su vida por nosotros. Y yo me puse a reflexionar en esto y dije, qué difícil. ¿Por qué es difícil, mis amadas? Al ya leer este versículo y a ponerte a meditar en él, no es fácil. Se dice fácil, lleven una vida de amor y sí, pero llevar una vida de amor, así como también nos amó Cristo, dando su vida por nosotros, qué difícil. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, ¿verdad? Carnal, que aunque tenemos la identidad de hijas de Dios, una vida llena de amor, capaz de llevarte al sacrificio hasta la muerte, eso no es fácil. El amor que Jesús vivió, nos expresó, nos dio ejemplo y que lo llevó hasta la muerte, esa es la vida que nos está pidiendo aquí. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y dio su vida. Una vida de amor es que soporta hasta la muerte. Veámoslo de esa manera. Que seamos capaces de tener ese amor, de soportar cualquier cosa. A Jesús lo llevó hasta la muerte, ese amor. Entonces, ¿quiénes somos nosotras para no aguantar o no soportar a alguien que no nos cae bien, que te es poco molesto, que te es incómodo? Tenemos que amar y soportar hasta la muerte. No quiero decir que te tengas que hacer íntima amiga o amigo de esas personas. Lo que quiero decir es que no guardes rencor, que no tengas nada en tu corazón, que no pagues mal o que no te conduzcas a darles agüita de su propio chocolate, ¿verdad? O sea, que cuidemos nuestras acciones, que aprendamos a soportar, ¿sí?, las malas acciones de otros. Hay amistades que no convienen. ¿Qué tienes que hacer? Retirarte. Pero no por ello vas a actuar mal, ni ir en contra de. Qué comparación, ¿no? El soportar, el dar el amor hasta la muerte, es eso, no responder, no hacer daño, no actuar mal en contra de las personas. Dice, andad como él anduvo. El caminar en amor, el andar, ¿qué es el andar? Es caminar, indica un estilo de vida, una acción continua, ¿sí? Nuestros piececitos cuando caminan nos conducen a ciertos lugares, nos llevan por donde nosotros queremos ir, ¿verdad? Es una acción continua que estamos caminando. Entonces, si dice aquí, andad en amor, es que nos conduzcamos en esta vida, en el diario vivir, llevando una conducta que refleje a Cristo. Caminar en ese espíritu de amor. Amén. Dice, Cristo nos amó y se entregó. Mayor amor que esto no hay, mis amadas. El sacrificio de Jesús fue como olor fragante. Que así sea nuestra vida, mis amadas.
que olamos a Jesucristo, que reflejemos su vida. ¿Te gustan los perfumes? Cuando te lo pones o cuando hueles a otra persona, dices, wow, qué rico. Nosotros despedimos un aroma cuando estamos caminando en amor, cuando estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Se refleja en tu rostro, se refleja en tus ojos, se refleja en tus acciones, se refleja en tu caminar. Y eso es lo que despide el olor fragante. ¿Quieres oler rico? ¿Quieres oler a Cristo? Camina en amor. Verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia, espérame tantito, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y aquí yo creo nos vamos a detener un poquito para estudiar bien. Es un corto versículo, pero mucho que aprender. Dice en la traducción viviente, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Entre ustedes, y me gusta más esta versión internacional, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y wow, más claro, ¿verdad? Qué tremendo. Ni siquiera cuando yo leí esta versión dije, wow, esa palabra es muy fuerte y que nosotros la usamos cuando no nos gusta algo, cuando sabemos que no está bien. Oye, ni siquiera lo nombres, no, ni siquiera quiero, o sea, no, no es permitido, no es aceptable, no, no es por ahí. Como dicen los tabasqueños, no hay manera. Aquí en México los tabasqueños tienen una palabra que la usan mucho. No, no hay manera, no hay manera. Ni siquiera, no hay posibilidades. Y esto es lo que quede grabado en nuestro corazón. No puede haber ni mencionarse ninguna cosa que trate con la inmoralidad sexual, ni con ninguna clase de impureza o de avaricia. Estas tres cosas entran en ese rango que ni siquiera debemos mencionarlo. Si ni siquiera debemos mencionarlo, imagínense, mucho menos deben de estar dentro de nuestra vida, que en determinado momento vayan a surgir para accionarlas. Qué tremendo, ¿no? Dice, tenía aquí, espérenme tantito. Fornicación. Les voy a leer las tres palabras que está hablando aquí este versículo y las saqué en griego, porque siempre el contexto que viene del griego o del hebreo nos da una más amplia, nos da un mayor conocimiento, ¿no? Una más amplia exposición a esto. Entonces dice que la fornicación en el griego viene de la palabra porneia, porneia, que significa que viene de dónde? De la raíz de la pornografía. Eso es la fornicación. Viene de la raíz de la pornografía. Y la pornografía es la que abarca toda la inmoralidad sexual.
¿sí? De ahí viene todo eso. Viene y te atrapa. Y sobre todo, esto se convierte en un grave problema dentro del matrimonio, porque abarca toda inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Si hay jóvenes también inmersos, la pornografía es tremenda. ¿Por qué? Porque afecta lo principal de nuestro cerebro, que es el lóbulo frontal, que está aquí. El lóbulo frontal en nuestro cerebro es el encargado de producir y de decidir, de tomar nuestras decisiones claras, fijas. Entonces, si la pornografía afecta nuestro lóbulo central, que es, es donde se toman las decisiones, se va a desequilibrar y vas a empezar a tomar malas decisiones, ¿verdad? Porque cada vez, y hay estudios que han sacado, que entre más pornografía se ve, nuestro lóbulo se va secando. Y esto es en lo natural en nuestro cuerpo, ¿verdad? Si tienes nuestro cerebro está dividido, ¿verdad? En varias secciones, hay tres lóbulos frontales en nuestro cerebro. Y en cuanto más ves pornografía, nuestro lóbulo se va secando. Es como una pasa, una uva pasa, pero bien fresquecita hecha, pero en cuanto más tú ves, se va achiquitando y se va secando. Entonces eso no está funcionando correctamente y es donde comienzas a tener malas decisiones. Eso es lo que hace y provoca, ¿verdad? Nos quedan unos minutos. La pornografía de verdad que afecta tanto y es lo que te lleva y te conduce a tomar malas decisiones, que es a lo que te lleva a la inmoralidad sexual, cosa de lo que no está permitido en los hijos de Dios, de lo que ni siquiera debe mencionarse ni existir. Entonces, mis amadas, como mujeres, si y no, la pornografía no está exclusiva para hombres. Hay mujeres que han caído en la pornografía y el caer en la pornografía es muy difícil de salir solamente con la ayuda de Dios. Puedes ir pidiendo ayuda. Si tú has pasado problemas, yo te pido de verdad y que no te avergüences, que si tú has pasado por estos problemas o estás atravesando por estos problemas, por X o Y razón, porque el enemigo es tremendo y va a atacar a cualquiera, no tiene límites el enemigo, va a atacar a niños, a jóvenes, adolescentes, a adultos, a los matrimonios, sea hombre o mujer, porque su intención del enemigo es separar, matar, destruir. Y muchos de sus ataques lo hace a través de la pornografía, porque sabe que es una de las cosas que no debemos de tener, ni siquiera mencionar dentro de nuestra vida como hijas de Dios. Yo te pido que busques ayuda, que te arrepientas, que salgas de esto o que alertes a tu casa, a tu esposo, a tus hijos. Léeles estos versículos. Inmundicia. Mis amadas, solo quiero decirles que nosotras como cristianas, de verdad que el sexo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, pero dentro del pacto matrimonial, dentro de tu matrimonio. Fuera de allí es corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Algo tremendo. Entonces hay que cuidar el caer en fornicación. La otra cosa de la que ni siquiera se debe mencionar es la inmundicia. La inmundicia viene de la palabra acatarsia, que significa impureza moral o suciedad espiritual. Cuando yo leí esto dije, suciedad espiritual. ¿Qué es la suciedad? ¿Tú soportas estar en un lugar sucio?
un lugar sucio. Hay pudrición en un basurero, ¿sí? Esto es la inmundicia, es pudrición, suciedad. Y en lo espiritual, imagínate en tu mente que haya pudrición en tu mente por tantas cosas que no le agradan al Señor, ¿sí? Malas intenciones, malas palabras, lo que leíamos, lo que estudiamos en el capítulo anterior. Hay que sacar toda clase de impurezas, todo lo que nos impide, todas las cosas que nos conducen a no llevar una vida recta. Tenemos que hacerle caso al Espíritu de Dios en nuestro espíritu, a nutrirnos de la palabra del Señor para conducirnos como verdaderas hijas de Dios. Que cuesta, sí cuesta, que puedes caer, sí, pero te levantas y vuelves a decir, yo soy una hija de Dios. La cosa no es pecar y caer y quedarte ahí, la cosa es levantarte, reconocer tu error, darte la vuelta y decir, Señor, aquí estoy, vuelvo, que no haya suciedad en mi vida, que no haya pudrición de la cual me vaya a apartar del Señor. ¿Sí? Y se refiere tanto a actos externos como a todos esos pensamientos, fantasías, deseos ocultos, ¿sí? Todo comienza aquí, todo comienza en la mente y baja después, si tú no tratas con ello, baja al corazón y después de ello se vuelve a la acción. Por eso la importancia también de Romanos cuando nos dice, renueva tu mente, renueva tu mente. Por eso nos incitan, cuida tu mente. Vámonos con la última y no voy a terminar este capítulo, este versículo, la próxima clase le seguimos más rapidito. Y dice la otra palabra es avaricia dentro de estas tres, ¿verdad? Que ni siquiera debemos mencionarla. La avaricia es pleonexia, que literalmente es querer más, querer tener más y más. Esa es la avaricia. Y no solo es la ambición, el deseo insaciable de querer tener más en lo material, sino esto te conduce también incluso no solamente a dinero, sino a posesiones de cosas materiales, incluso de personas. Hay gente que se aferra a personas, a querer tener un control, un arraigo, una codependencia total a las personas. Hay de todo. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la avaricia, y como conduce este versículo, dice que ¿se acuerdan qué decía en el versículo? La avaricia que es idolatría. La avaricia está catalogada como idolatría, el amor a los ídolos, cosa que tampoco le agrada al Señor. Lo compara con eso, algo que controla, un deseo excesivo por las cosas se convierte en idolatría. Y mis amadas, dice este versículo 3 que ninguna de estas tres cosas ni aún se nombre, ni aún se nombre. Y también investigué esta palabra en el griego y dice, ni aún se nombre, es mede o namacedo, que significa no solo no practicar, sino ni siquiera hablar de ello como algo normal o aceptable.
significa pudrición. No vale la pena ni pensar, mucho menos en hablarlo. El pecado sexual y la avaricia, mis amadas, eran tan comunes en el pueblo de Éfeso que por eso Pablo incitaba y exigía y compartía y exhortaba a la iglesia a cambiar radicalmente, irse a lo opuesto de esas costumbres, porque sabía que eso no le agradaba al Señor. Y termina este versículo diciendo cómo conviene a santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Qué es santo? La palabra santo viene de apartado. Nosotros hemos sido santos, justificados por gracia, por el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Somos apartados. Y los apartados y los hijos de Dios somos llamados a cosas diferentes, no a ser partícipes de todas estas clases de inmundicias que nos separan de Dios. Aquí le vamos a dejar, mis amadas. No lo terminé. Quería darles les voy a dar nada más unos versículos, ya son las 8:02, para que lean en casita. Levítico 19:2, que dice, sed santos porque yo Jehová soy santo. Ser santo no es solo abstenerse de lo malo, sino reflejar el carácter de Dios. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16, dice, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Mis amadas, lo santo no se limita al templo, ¿sí? Sino abarca la vida diaria de una persona. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Mis amadas, por tanto, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Ni siquiera mencionemos, ni se nos ocurra mucho menos accionar en este tipo de cosas que a Dios no le agrada. Vamos a dar gracias a papá. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque nos exhortas, porque nos animas a llevar una vida recta delante de ti. Padre, habla y redarguye nuestro corazón si hemos caminado, actuado, Señor, en cosas, Señor, que te han lastimado. Perdónanos, perdona a nuestros hijos, perdona a nuestro esposo. Padre, si hay alguna acción o actitud en la cual te han fallado. Padre, te pedimos perdón por nuestra casa, como Jacob lo pedía también, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer luz en amor, Señor, y poder transmitir mensajes, Señor, a quien lo necesite, principalmente a nuestra casa. Para, Señor, seamos unas familias que lo glorifiquen y honren tu nombre. Gracias, Padre, por recordarnos nuestra identidad como hijas. Padre, te amamos con todo nuestro corazón y estamos agradecidas en que tú nos hables, en que tú nos exhortes, en que tú nos enseñes. Aquí estamos dispuestas, Padre, a que el resto de la semana y el resto de nuestros días, Espíritu Santo, seas tú el que nos esté constantemente redarguyendo y guiándonos y redireccionándonos en todo momento. Padre, para poder nosotros tomar decisiones, Señor, que glorifiquen, Señor, tu nombre. Gracias, papá. Bendice a cada una de tus hijas aquí presentes, sella esta palabra, Padre, y habla a su corazón de acuerdo a lo que tú les conoces que ellas necesitan. Gracias, papá. Amén y amén. Mis amadas, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo martes para
terminar un poquito más este versículo y continuar con los versículos que continúan en este hermoso capítulo 5 que va a estar fuertecito, pero nos conviene, como conviene a los santos, ¿verdad? De aprender más para caminar esa vida recta, digna como hijas de Dios.